Dentro del mundo de las hormigas, a un cierto tipo muy concreto de estos himenópteros se les denomina esclavistas con total propiedad. Las esclavas no son de su misma especie, sino de otra muy próxima desde el punto de vista biológico. Las llamadas hormigas esclavistas, por decirlo de alguna manera, someten a sus parientes genéticos, en especial a las obreras, y las llevan a su colonia para que trabajen para ellas, atienden a sus crías, les ayudan a defenderse, buscan alimento para ellas y mantienen limpias las colonias. Lo más frecuente es que capturen los ejemplares en estados muy tempranos de desarrollo, en forma de larvas o pupas. Las llevan a su colonia y, una vez se convierten en hormigas obreras, empiezan a trabajar para sus dueñas. Sin embargo, en algunas especies, las esclavistas también capturan trabajadoras adultas. Esclavas alimentarias. El surgimiento de la eusocialidad en las hormigas, el desarrollo de sociedades complejas, con castas de individuos que desempeñan diferentes tareas: trabajo, reproducción, defensa, y que cooperan para mantener una colonia y sacar adelante a la prole, vino acompañado por una multiplicación de los genes que codifican las moléculas quimiorreceptoras, tanto del olor como del sabor. La prueba de esto es la gran importancia que tiene la comunicación química en estas especies. Por eso, tiene especial interés el hecho de que las obreras de hormigas esclavistas sean capaces de reproducirse. Podría decirse que han recuperado ese rasgo, lo que se atribuye a la pérdida de la capacidad para percibir y responder a las feromonas de la hormiga reina que inhiben la actividad reproductora. En un estudio reciente, los investigadores han secuenciado el genoma de 8 especies de hormigas, 3 parásitas, sus 3 especies parasitadas y 2 especies no parasitadas, para averiguar si en esas 3 especies parásitas se habían perdido quimiorreceptores. Encontraron que las especies parásitas tenían la mitad de los receptores del gusto que las otras 5 especies y 3/4 partes de los del olfato. Es decir, en esas especies se ha perdido la capacidad gustativa en un 50% y la olfativa en un 25%, por lo que son capaces de identificar por esas vías muchas menos sustancias que las que identifican las parasitadas y las 2 que no son ni parásitas ni parasitadas. La pérdida de los receptores gustativos se atribuye a que esas especies ya no buscan alimento, porque lo hacen por ellas y a sus órdenes las parasitadas y, por lo tanto, no necesitan recibir y decodificar tanta información por esa vía. La desaparición de receptores olfativos se atribuye, en parte al menos, a la pérdida o atenuación de la condición eusocial en esas especies. Unas hormigas menos sociales. Es perfectamente lógico que de la misma forma que la eusocialidad vino acompañada por una multiplicación de los quimiorreceptores, la pérdida de parte de estos conlleve igualmente una atenuación de esa condición tan especial. Muchos de los genes del olfato perdidos por las especies parásitas son comunes a las 3 estudiadas. Se trata, por lo tanto, de lo que en biología se denomina una convergencia, pues la pérdida de los genes en cuestión se ha producido de forma independiente en esas especies. Dado que es muy improbable que tales cosas ocurran por casualidad, la consecuencia que se extrae es que se trata de una pérdida ventajosa y de alto valor adaptativo, probablemente porque producirlos y mantenerlos conlleva un coste que no se ve compensado por una ganancia equivalente. La metáfora resulta sugerente: en las hormigas, la adopción del esclavismo conlleva la atenuación o pérdida de la eusocialidad y de las capacidades sensoriales que la posibilitan. La evolución no sigue ninguna flecha temporal, la historia humana, seguramente, tampoco. Las hormigas zombies muerden a mediodía y después mueren. En el corazón de la selva tropical de Tailandia, ocurre un fenómeno que parece salido de una película de ciencia ficción. Las hormigas carpinteras son convertidas en zombies por un hongo parásito llamado Ophiocordyceps unilateralis. Este hongo no solo infecta a las hormigas, sino que las manipula de una manera siniestra para su propia reproducción. Aunque este proceso se ha observado durante millones de años, solo recientemente hemos comenzado a descifrar cómo funciona. Los investigadores habían observado que la presión que los hongos ejercían sobre las colonias de hormigas era mucho menor de la que podría esperarse teniendo en cuenta la virulencia de las infecciones fúngicas y el tamaño de los cementerios de hormigas afectadas por estos parásitos. El estudio, realizado en poblaciones en Brasil y Tailandia, hablaba de la existencia de hiperparásitos, como denominan a los parásitos que atacan a parásitos que castraban a estos hongos. El nuevo artículo señala la existencia de este tipo de organismos afectando a los hongos de Florida, lo cual implica también su probable existencia en otras regiones del mundo. El hongo de las hormigas mata al mediodía.
Para más INRI, el reciente estudio desvela que el golpe de gracia del hongo suele ocurrir a mediodía, cuando el sol brilla con más fuerza. El hongo podría estar utilizando la luz solar para sincronizar la parte final de la infección, pero esto aún son especulaciones, explicó Hughes. El estudio también sugiere que el hongo no ataca directamente el cerebro de las hormigas, sino que segrega compuestos que afectan a los cerebros de estos insectos y a sus sistemas nerviosos. Los compuestos tienen, probablemente, un efecto sobre las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos, pero por el momento es más bien una corazonada, basada en el tipo de atrofia que observamos, afirmó Hughes en un email. Este investigador espera que, a la larga, su trabajo tendrá aplicaciones prácticas, como la creación de insecticidas biológicos que tengan como objetivo las plagas. Muchas especies de hormiga carpintera, por ejemplo, pueden causar daños estructurales a los edificios, ya que excavan sus nidos en madera húmeda. Será uno de los aspectos importantes para mi equipo, indicó Hughes. ¿Cómo podemos utilizar este descubrimiento para controlar a las hormigas que, al fin y al cabo, no son más que plagas devastadoras para muchos lugares?